Conversamos con el doctor Rolando Luque, adjunto de la Defensoría del Pueblo para la Prevención de Conflictos. Mi pregunta es, ¿qué debe hacer el próximo gobierno en los primeros días, en los primeros 100 días, por ejemplo, en materia de conflictividad para tener la armonía que necesitamos? Yo creo que lo urgente sería identificar cuáles son aquellos 15 o 20 conflictos sociales de estos 234 que tenemos registrados, que están en una situación de escalamiento hacia la violencia y que merecen una atención inmediata. Y convocar a las partes en espacios de diálogo bien organizados y tratar los problemas hasta resolverlos. Estamos hablando, por ejemplo, de Tía María, de Majes Siguas 2, de los problemas de la minería informal, del problema del mercado mayorista en Piura. Es decir, nosotros tenemos identificados esos 15 o 20 casos que deberían ser tratados de inmediato. Y hay uno grande, que no sé si entra en esta materia, en esta clasificación o no, el BRAE. Y esta imposibilidad de ingresar, porque hay zonas, se habla ya de zonas donde prácticamente no pueden entrar las fuerzas del orden. Sí, hay ausencia del Estado. Yo estoy de acuerdo. En el reporte de conflictos, una sección la dedicamos al monitoreo de las acciones subversivas y damos cuenta cada mes qué va pasando, no solamente en el BRAE, sino en el Huallaga y en algunas zonas de la Sierra Centro y Sur del Perú, donde las ideas senderistas no han desaparecido y donde se realizan algunas acciones cada cierto tiempo. ¿Qué hay que hacer ahí? Yo creo que primero es una obligación, me parece, del Ministerio de Defensa dar a conocer públicamente cuál es la política contra el terrorismo. No hemos escuchado hasta ahora en qué consiste ese plan, ¿no? Y tenemos derecho a saber. Creo que mayoritariamente no está en los planes de los candidatos. Tenemos derecho a saber qué va a hacer el gobierno con estos problemas que, si bien están focalizados, en las zonas, en cada una de sus zonas, representan problemas muy grandes porque limitan el desarrollo de la democracia. Y en crecimiento, además. Y en crecimiento por su vinculación con el narcotráfico. El narcotráfico es un socio estratégico del terrorismo porque le permite captar fondos y con esos fondos incrementar sus pertrechos militares, ampliar su radio de acción, convencer a un mayor número de personas. Y además ahora tienen una modalidad que ingresan a los pueblos sin atacar a las personas, más bien tratando de ganarse la confianza de ellas. Y eso como metodología resulta todavía mucho más peligroso porque afianza su desplazamiento dentro del territorio nacional. Entonces, ese es un tema, no es una página volteada, Sendero Luminoso, no hay que pensar que estamos en el post-conflicto, no, estamos todavía dentro del conflicto y hay que tener en cuenta que la derrota no solo es una derrota militar, tiene que haber una derrota política e ideológica de las ideas senderistas. Y respecto de los conflictos socioambientales a causa de la minería, ¿qué hay que hacer? Yo creo que hay que fortalecer el Ministerio del Ambiente. Cuando nosotros presentamos al Congreso de la República nuestro informe extraordinario sobre conflictos socioambientales, dijimos el Perú necesita una autoridad autónoma ambiental, porque lo que observamos es que el ministerio que promueve la inversión es también el ministerio que supervisa y fiscaliza. Y entonces, cuando supervisa y fiscaliza, tiende a distraerse, ¿no es cierto? Y entonces el estudio de impacto ambiental, que es un instrumento importantísimo para la comunidad, porque es el instrumento en el que se advierten de las posibles falencias del proyecto y sus impactos en el ambiente y en la sociedad, termina siendo un instrumento que limita más bien las posibilidades de la comunidad, en el sentido de que es altamente técnico, hay audiencias públicas en las que no se termina de discutir y más parece un obstáculo que hay que salvar que más bien un medio para legitimar el proyecto, ¿no? Perdóneme, ¿el ministerio distraído es Energía y Minas o el MEF? Yo creo que principalmente el Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Yo creo que su función y la del Ministerio del Ambiente tienen que ser la de vigilantes permanentes y proteger el ambiente. Pero el Ministerio del Ambiente es un ministerio con muy pocos recursos, justamente, muy poca capacidad de acción. Justamente a eso iba, ¿no? Si se ha creado el Ministerio del Ambiente es para dotarlo de recursos y que pueda cumplir sus funciones en toda su extensión. Hay buena intención, hay equipos profesionales que siento que son calificados, pero no tienen todavía los recursos suficientes para actuar a nivel nacional, ¿no? Y eso hay que fortalecerlo. Yo creo que otra manera de fortalecer es que las propias empresas tienen que plantear una relación con las comunidades que sea transparente, participativa,
¿no? Y que la población pueda percibir los beneficios de la presencia de la minería. Algunas de ellas lo han logrado, ¿ah? ¿Lo han logrado medianamente o de muy buena manera, a gran nivel? Porque nos vienen diciendo hace buen rato las empresas mineras, las más grandes, que están haciendo una responsabilidad social muy importante, con desarrollo de todo el entorno y de pueblos enteros. ¿Eso es cierto? Yo creo que hay compañías mineras que se han tomado muy en serio esto, que saben que la continuidad de la inversión que han hecho depende en buena medida del tipo de relacionamiento que establezcan, que debe ser siempre de respeto a las comunidades y de incorporación en los beneficios. Licencia social, que efectivamente. Y entonces lo que han hecho es contratar profesionales, hacer equipos, unidades de conflictos en el fondo, y diseñar mecanismos en los que a través de los cuales resuelven sus problemas directamente con las comunidades. Y lo están haciendo, lo están logrando. Algunas lo están logrando, otras no, y por eso están aquí en los conflictos sociales, aparecen acá, ¿no es cierto? Son más de 80 los conflictos que tienen que ver solo con la minería, por ejemplo. Y hay un conjunto de empresas que han sido sancionadas también por Ocinermin en su momento, ¿no? Y ahora la OEFA, que es la que tiene esta facultad. ¿Es correcto que en Tía María vayan a actuar de inmediato o debieran esperar? Lo que está ocurriendo con Tía María, y esperemos que las gestiones que está haciendo el presidente del gobierno regional de Arequipa, el doctor Guillén, aquí en Lima, con PCM, den resultado en el sentido de restablecer el diálogo entre la población de Islay y la empresa y la presidencia del Consejo de Ministros y el Ministerio de Energía y Minas. Porque hay una fecha de intervención de las fuerzas del orden. Las Fuerzas Armadas han sido autorizadas para proteger algunas instalaciones. Las instalaciones petroleras que están ahí de Perú Petro, y se deben constreñir únicamente a eso. Ni siquiera incluso en los exteriores, tienen que estar en los interiores de la empresa. No están las Fuerzas Armadas para restablecer el orden público, ese es un asunto exclusivamente de la Policía Nacional, pero sí se requiere en determinadas circunstancias apoyo de las Fuerzas Armadas. Porque asuntos delicados requieren decisiones firmes pero delicadas al mismo tiempo, ¿no? Pero los problemas no se resuelven con las Fuerzas Armadas ni con la Policía Nacional. Los problemas se resuelven con las autoridades que tienen competencias legales para intervenir y resolver estos problemas. Y eso tiene que hacerse en espacios de diálogo, ¿no? Mi pregunta final es, ¿algún candidato o todos los candidatos tal vez se han relacionado con la Defensoría, les han preguntado sobre el tema de los conflictos, se han informado acerca de lo que ustedes conocen bien? Mire, la doctora Merino tuvo la afortunada idea de invitar a personalidades a la Defensoría del Pueblo, uno a uno fueron viniendo, y en reuniones largas de varias horas con todos los adjuntos a la defensora fuimos explicándole las problemáticas que la Defensoría ha tratado a lo largo de los años. ¿Estuvieron representados todos los partidos, todos los candidatos? Bueno, esto se hizo en un momento en que todavía no se habían formalizado las candidaturas, pero sí los líderes principales de los movimientos políticos, de los partidos políticos, estuvieron. Sería muy interesante repetir la invitación con quienes queden para la segunda vuelta, porque al parecer vamos a tener segunda vuelta. Bueno, la Defensoría del Pueblo tiene efectivamente las puertas abiertas para cualquier ciudadano o candidato que quiera recoger la información. Aunque la doctora Merino se va. Bueno, pero queda la Defensoría del Pueblo a disposición de los ciudadanos. Sin duda. Muchísimas gracias, doctor Luque. Encantado. Muchas gracias, amigos.